tengo, que es mi cuerpo, mi ser, mi vida. Te presento mis talentos, los dones que me diste para tu servicio. Te presento mi familia, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mi esposo, mi esposa. Preséntalos a Él. Te presento todo esto, Señor, porque solo en ti me lo pudiste dar, Señor. Para mí, Señor, son mi bendición, mi más grande anhelo, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, por el lugar donde estamos viviendo, por el lugar de nuestro trabajo, el lugar de nuestro estudio. Bendecimos, Señor, nuestro trabajo, que sea con nuestras manos, con nuestra boca, a nuestros jefes, Señor. Bendecimos, Padre, este lugar que nos has regalado, que nos has dado para llegar aquí y tener una cita especial contigo, Señor. Una cita que nadie interrumpe, una cita que podemos cantar con las puertas abiertas y en total libertad, Padre. Gracias por este lugar donde venimos, no solo a glorificar tu nombre, a escuchar de ti, Señor, a aprender de ti, Padre, y que incluso cuando venimos cansados y agotados porque esta semana no ha sido la mejor, podemos venir aquí y tú nos recargas de fe, nos recargas de una fe inquebrantable, porque nos recargas de confianza en ti, Señor, de paz y de gozo que el mundo no puede entender, pero que nosotros sí, que a pesar de la mucha tormenta que se ha levantado, Señor, a nuestro alrededor, en nuestro país, nosotros podemos sonreír. Podemos dormir tranquilos porque en ti está nuestra confianza y porque en ti estás puestos nuestros ojos. Porque sin importar las noticias trágicas de futuro incierto, nosotros tenemos un futuro ya hecho en ti. Un futuro en ti, Señor, que es mejor que cualquiera que podamos tener, tomar o decidir por nosotros mismos. Te damos gracias, Padre. Tantas bendiciones, Señor, nos has dado. De manera sobrenatural nos has demostrado tu poder en nosotros. Sigue siendo milagroso y seguiremos recibiendo todo tu poder. Seguiremos levantando nuestras manos y recibiendo de tu gloria, de tu honra. Recibiremos tu misericordia y tu fidelidad cada día, porque tu fidelidad es grande en nosotros. Porque tu fidelidad nos las has demostrado al crearnos, al amarnos, al tenernos misericordia, al continuar viéndonos con amor a pesar de los múltiples errores que cometemos, de los pecados, Señor, que tenemos, que venimos arrepentidos a ti, Señor, para que nos perdones. Y hoy como iglesia clamamos por un perdón por nuestro país. Le pedimos perdón por Colombia, Señor, por cada uno de nosotros, porque hemos sido indiferentes a lo que sucede y dejamos que las cosas pasen y no clamamos a ti para que cambien, sino que dejamos que surja, que siga, que fluyan, e incluso eso ha dado que el enemigo tenga más poder. Pero como iglesia hoy nos levantamos pidiéndote misericordia, como hizo Abraham, Señor. Si hay 10 justos, Señor, si hay 20 justos, si hay 30 justos, y aquí, Señor, sabemos que hay más de 100 justos en Colombia que claman a ti y piden perdón por esta nación, para que sigas teniendo misericordia de ella, Señor, para que no dejes que el enemigo coja sus garras sobre ella, Señor, en los gobiernos, en los diferentes estamentos del gobierno, Señor, en los diferentes departamentos, municipios y en nuestra ciudad, en Bogotá, Señor. Seguiremos clamando y seguiremos en pie de lucha, Señor, porque aquí habemos justos que creemos en ti, que clamamos a ti, Señor, y que queremos que Colombia se humille ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú, porque Colombia es de Cristo y para Cristo, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, porque has escuchado nuestra oración y con olor fragante la has recibido. Te damos gracias por el momento para escuchar de tu palabra y de ti.
para aprender de ti, Señor, cada día más. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, y que no solo se quede en nuestra mente, sino que lo pongamos como vivo en nosotros y de testimonio. Amén y amén. Recibe, Señor, toda honra, toda gloria y todo honor. Pueden tomar asiento. Nos encontramos, les recuerdo a ustedes y a los que están llegando o nos están viendo por radio y televisión, que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar. O sea, esta es una iglesia bautista. Creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra única regla de fe y conducta. Creemos que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso se debe al sacrificio de Jesús en la cruz en nuestro favor, por usted y por mí. Entonces, comunicamos el Evangelio fielmente, por eso nos llamamos Centro para la Excelencia Familiar. Existimos como Centro para la Excelencia Familiar para compartir del Evangelio a las familias colombianas y que éstas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, testifiquen de su amor a Dios y lo glorifiquen como Él se lo merece. Bueno, ¿hay algo que le preocupa? ¿Tiene alguna preocupación en esta mañana? Muchas cosas nos preocupan, ¿cierto? Hay cosas que nos preocupan del pasado, del presente y del futuro. Dice Primera de Samuel en el capítulo 30, versículo 6, que David se preocupó mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estaban persiguiendo a David para matarlo, su reino se había revolcado, sus hijos querían matarlo y el pueblo estaba siendo perseguido y la gente que le seguía. Entonces el rey Saúl había amenazado con matar a todos los seguidores de David y sus familias. Entonces el pueblo se alborotó contra David y dijeron, bueno, si nos van a matar a nuestra familia por él, pues hagamos algo contra él. Entonces, ¿qué era lo que quería el pueblo? Apedrearlo. Le echaban la culpa de todas las desgracias de los que estaba pasando. Como siempre, le echamos la culpa a los gobiernos de todo lo que sucede, bueno o malo, independientemente de qué tipo de gobierno es, pero siempre le echamos la culpa de lo bueno y de lo malo, como también le echamos la culpa a Dios de lo bueno y de lo malo, dependiendo de cómo nos vaya. Entonces la gente estaba preocupada, estaba en amargura de alma y quería matar a David, apedrearlo, y por eso David se preocupó, no solamente por lo que la reacción de sus seguidores, sino por lo que le podían hacer también a las familias de ellos. Hoy vamos a hablar acerca del gigante de la preocupación. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué lo está inquietando? ¿Qué es preocupación? Preocupación es sentir inquietud o temor por algo que puede ser peligroso o negativo. Por ejemplo, una situación económica. ¿Se ha preocupado por la situación económica? Las cosas están subiendo, se está poniendo difícil cada vez y entonces nos preocupa la situación económica. También preocupación es prestar atención a algo o a alguien y hacer lo necesario para su bienestar. Por ejemplo, cuando uno dice, me preocupo por nuestra relación. ¿Se ha preocupado por la relación en su familia? ¿Por la relación con sus hijos? ¿Con el esposo, la esposa? ¿Por la familia? ¿Cómo está la relación de la familia? Entonces me preocupo, ¿por qué? Por nuestra relación, cosas que nos preocupan o nos inquietan. También preocupación es interesarse por una cosa y tenerla como cometido. Por ejemplo, cuando usted está trabajando,
Entonces contratan a Álvaro para hacer un aviso y Álvaro se preocupa por hacerlo bien. Porque quede ¿qué? Bien. Que quede perfecto. Entonces es preocuparse por hacer bien el trabajo. O sea, nos preocupamos por muchas cosas. El gigante de la preocupación en el tiempo. Cuando hablamos del gigante de la preocupación en el tiempo es porque nos preocupa el tiempo en cuanto nos preocupan cosas del pasado. Hay cosas del pasado que nos preocupan, que nos inquietan. Por ejemplo, dice el profeta Isaías en el 43:18, no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. Estaba en un entierro y entonces de pronto llegó y apareció una señora. Era el entierro de un cristiano y entonces estaba en el sepelio la esposa, los hijos, y de pronto apareció otra señora con hijos diciendo soy la esposa y ellos son los hijos. Estaba llevando dos familias a la vez y entonces me voy de viaje una semana y se iba para el otro hogar una semana y así pasaba. Cosas del pasado que nos preocupan. Nos estará preocupando que de pronto aparezca un hijo y toque la puerta y diga soy el hijo no reconocido. Preocupan cosas del pasado, algo que hizo en el pasado que teme que lo alcance. Y hay novelas o películas o algo, el pasado nos alcanza, el pasado nos agobia, el pasado viene sobre ti. O sea, nos preocupan cosas que hicimos o dejamos de hacer en el pasado. Y de pronto tenemos temor de que aparezcan y revienten. Son cosas que nos inquietan en cuanto a nuestro pasado. Algo que hicimos o dejamos de hacer y tenemos temor de que sea descubierto. También algún asunto sin resolver que puede aparecer. El apóstol Pablo, 14 años después, estaba siendo atacado y perseguido por los cristianos, allí en Gálatas en el capítulo 2. Y la carta que él escribe a los Corintios, dos cartas, primera y segunda de Corintios, son cartas donde él se está defendiendo. Y en esas cartas él menciona que la gente lo está acusando y le está poniendo en duda su apostolado porque él antes persiguió a los cristianos. Hacía 14 años estaba predicando y allí en Gálatas le dicen, ¿y usted por qué viene a hablarnos acerca de eso si usted perseguía a los cristianos? O sea, ¿el pasado qué? Que nos persigue. Entonces nos puede preocupar. Por eso él después escribe a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, sí pueden venir cosas del pasado. ¿Qué hay que hacer? Dejar atrás la preocupación por el pasado. Ya eso pasó. Usted no lo puede resolver, ya no lo puede arreglar. Hace 40, 50 o más años le dijo que sí a la persona que está a su lado, ¿ya qué? Eso no lo puede echar, ya no lo puede echar atrás. Ese ya es su presente. Bueno o malo, ese es ¿qué? Su presente. En el pasado ya dijo que sí, entonces hay que dejar atrás la preocupación por el pasado. Dice el profeta Isaías 65:16, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura por la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no se acuerda de tu pasado, que no toma en cuenta tu pasado, que bebí, que me emborraché, que peleé, que maté, que me revolqué. Eso es ya de tu pasado, ya no forma parte de tu presente, ya no es tu vida actual. El Señor está diciendo, me olvidaré de las primeras angustias. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 y 14 dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago,
olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces me olvido, dejo atrás lo que forma parte del pasado. Ya no es. Ya lo que hiciste está hecho. Lo que pasó, pasó. Entonces hay que dejarlo atrás, hay que dejarlo donde es, en el pasado. Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 dice, y esta es una frasecita que tenemos: es que esa música de ahora, la música buena es la de antes. No, es que esas letras de ahora, la letra buena es la de antes. No, es que ahora imagine, bueno en mi época. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque no hay sabiduría en esa pregunta. O sea, no digas que lo pasado fue mejor, porque el hoy también es mejor y el mañana será mejor. Entonces simplemente cambian las cosas. Pero ¿qué es lo que dice el sabio Salomón? En eso de que no, de que el pasado fue mejor, en eso no hay sabiduría. No digas que fue mejor, porque en eso no hay sabiduría. El profeta Miqueas dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, Él hollará nuestras iniquidades, ¿y qué? Y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Dios cogió tu pasado, los pecados de tu pasado, y los tiró a lo profundo del mar para nunca más acordarse de ellos. No los trae a memoria, no es como nosotros. Tiene una peleita con su esposo, se acuerda en el aniversario número 5 y tienen 50 años de casados, y se acuerda cuando cumplimos el 5.º año de matrimonio que usted hizo esto y aquello. El Señor está diciendo: nunca más me acordaré de su pasado, de lo que hizo anteriormente. Eso ya no forma parte. En Primera de Crónicas dice: recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. ¿Qué recuerda del pasado? Recuerde del pasado como Dios le bendijo. Recuerde del pasado como Dios trató con usted. Recuerde en el pasado cómo lo sacó de la prueba. Recuerden el pasado cómo lo liberó de los problemas. Eso es lo único que debemos recordar del pasado. Deja atrás el pasado, ya que no hay futuro en ello. Dejemos atrás el pasado, ¿por qué? Porque en el pasado no hay futuro. La Biblia habla muchas veces acerca de la necesidad de recordar el pasado. Sí, la Biblia nos dice: recuerda el pasado, pero no en un sentido negativo. No de pensar lo que hice o no dejé, o dejé de hacer, lo que no hice o hice mal. Dice la palabra del Señor que no recordemos esos momentos tristes, que es la tendencia de siempre recordar esos momentos ¿qué? Difíciles. ¿De qué nos acordamos? De lo malo, porque no se acuerda de lo bueno. ¿Por qué siempre recuerda lo malo que le hicieron o hizo o dejó de hacer? ¿Por qué no recuerda también lo bueno? Cambiemos la manera de pensar. ¿Por qué? Porque esos recuerdos tristes vuelven otra vez y se vuelven como si fuera algo de verdad que estuviera ocurriendo ahora. O sea, lo revivimos. Ese pasado lo volvemos a revivir. Al contrario, la palabra del Señor, ¿a qué hace? Nos invita a pensar en cosas que van a beneficiar nuestra vida presente y nuestra vida futura. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Entonces nos invita a eso. Ahora, si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, ¿qué pasa? Las cosas viejas pasaron, todas son en Cristo, ¿qué? Hechas nuevas. Si no tienes que cargar las culpas o remordimientos del pasado. Que la embarraste, sí, pero ya pasó. Dios te perdonó. ¿Qué debemos aprender? A perdonarnos nosotros también. Porque es que el problema es que Dios nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Nosotros seguimos recordando las cosas como, yo haber hecho esto, yo haberla embarrado. Sí, ya pasó.
Dios ya te perdonó y no te toma en cuenta ese pecado. Incluso recuerda lo que dijo en la cruz: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. O sea, eso ya está olvidado. Por lo tanto, el Dios omnipotente nos cubre con su amor todas las faltas. Pero también, ¿qué nos preocupa? No solamente nos preocupa el pasado, ¿nos preocupa qué? El presente, el hoy. Cuando comencé les pregunté, ¿qué te preocupa? Y más de uno pensó en lo que le preocupa, ¿cierto? Cuando hice la pregunta, ¿qué te preocupa? Y mismo pensaron, no he pagado tal cosa. Y el problema es que no solamente que no lo he pagado, es que no tengo con qué pagarlo. ¿Qué me preocupa del presente? Mi salud. ¿Qué te preocupa del presente? La situación familiar. Bueno, Jesús dice en Mateo 6:25 que hay una cosa que nos preocupa mucho, y es lo material. Nos preocupa qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, ¿o no? Inclusive de pronto usted abrió su closet ayer, si lo preparó para hoy o esta mañana, y abrió ¿pero qué me pongo? Es que no tengo que ponerme. Y hay 30 blusas ahí colgadas. ¿Sí o no? ¿Y qué me pongo? No tengo que ponerme. Estoy preocupado porque no tengo que ponerme. Entonces, el asunto es que Jesús dice, mire, usted se está preocupando por cosas que no vale la pena preocuparse, porque la vida vale más que todo eso. ¿No es la vida más que la comida? ¿No es la vida más que el vestido? ¿Por qué entonces os afanáis por esas cosas? Porque nos preocupa ¿qué? Lo material. ¿Qué comeremos o qué beberemos? La semilla sembrada entre espinos, dice la palabra del Señor, que esa semilla cayó entre espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Las preocupaciones de este mundo, del engaño y las riquezas que ahogan ¿qué? La palabra del Señor. Las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra de Dios. Porque de pronto estamos incluso escuchando la palabra del Señor y pensando, ¿sí dejaría yo el fogón apagado? ¿Sí me quedaría la puerta bien cerrada? Y entonces estoy pensando en eso que dejé, o cómo quedó, o con qué voy a pagar mañana, y no estoy escuchando al Señor. Ahora, yo no soy Dios, pero estoy hablándoles en nombre del Señor. No se preocupe por el día de mañana. No se preocupe qué va a comer, o qué va a vestir, o qué va a beber. Las preocupaciones de este mundo, ¿qué hacen? Ahogan la palabra del Señor. Está en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 22. Ahora, viviré con toda libertad. ¿Por qué razón dice el salmista? Porque he buscado tus preceptos. O sea, vivamos en libertad porque estamos viviendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos dice no nos afanemos. Y la palabra del Señor es la que nos dice que aunque andemos en valle de sombra de dificultad, no temeremos. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la razón. No porque Él es fuerte, no porque Él es grande, no porque Él es poderoso, no porque es rey, no, porque tú estarás conmigo. ¿Y Dios está con quién? Contigo. Estaré contigo donde quiera que vayas, dice el Señor. Y Dios cumple sus promesas. Pastor, pero es que eso fue a Josué. Sí, pero en Mateo 28:20 dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Igual, a Josué y a nosotros hoy, estaré contigo donde quiera que vayas. Pero ¿qué otra cosa nos preocupa? El futuro. Por eso hablamos de el tiempo. Nos preocupa el pasado, cosas que dejamos en el pasado, que tenemos temor de que nos alcance o que se venga encima, o que no resolvimos hace tanto tiempo. Nos preocupa el presente, qué comeremos o qué vestiremos o qué viviremos, lo que hacemos hoy. Eso nos está preocupando, pero nos inquieta también ¿qué? El futuro. ¿Qué será mañana? ¿Qué nos irá a pasar? ¿Y si este gobierno hace esto o aquello,
¿qué pasará? ¿Y qué vamos a tener? ¿De qué vamos a vivir? ¿Donde la economía se dañe qué? Pero el salmista dice: yo fui joven y ahora estoy viejito, y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Él siempre va a proveer. Yo no sé si usted recuerda cuando compró la primera libra de azúcar o panela, o la primera libra de frijoles, ¿cuánto le costó? ¿Y cuánto cuesta ahora? Pero el que le dio para los frijoles hace 60 años, también le da para hoy, con Petro o sin Petro, con Uribe o sin Uribe, con Lleras o con el que venga, con Peñalosa o con Claudia. El que le dio para los frijoles en esa época también le dará hoy. Y cuando no haya nada que comprar ni nada que vender, caerá maná del cielo. ¿Lo cree? Yo lo creo. Que cuando no haya nada vendrá maná del cielo, pero siempre Dios, ¿qué? Proveerá. Dios cuidará de ti, cuidará de mí. ¿Qué nos preocupa por mañana? El Señor dice en Mateo 6:34: no se afane por el día de mañana. No se afane, no se preocupe, no se inquiete. ¿Por cuándo? Por el día de mañana. Pastor, pero es que el nuevo orden mundial. No se preocupe por mañana. Pastor, pero es que la bestia. Pues hay muchas bestias todavía en este mundo, pero no se preocupe por la que viene. Preocúpese por entenderme y conocerme que yo soy Dios. Eso sí nos debe ¿qué? Preocupar. Estar en paz con el Señor, caminar con Él. Y estamos en paz con Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra que el futuro. Note, ¿el futuro de qué? De los justos. ¿Cómo es el futuro de los justos? Halagüeño, o sea, es bueno. Lo que Dios te está ofreciendo, querido hermano y hermana, es bueno. Lo que viene es bueno. Dificultades, luchas, pruebas, guerras, pleitos y todo lo demás, pero lo que viene es bueno. ¿Por qué? Porque viene de un Dios bueno, que te ama y te cuida. Estás en tus manos. La esperanza, en cambio, de los malvados, ¿qué? Se desvanece. La esperanza de los malvados desaparece. Jeremías el profeta dice, de parte del Señor, ¿qué es lo que el Señor le ofrece a usted? 29:11. Yo tengo para ustedes, dice el Señor, buenos planes. Lo que Dios tiene para ti es ¿qué? Bueno. Y dice, porque esos, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad. Tengo para ustedes buenos planes. Usted estuvo encerrado mucho tiempo por causa de la pandemia. ¿Aguantó hambre? Aquí está. Con pandemia, con pruebas, con luchas, con dificultades. Aquí está. Y ya está sin tapabocas. Y aquí está. Y a algunos les dio y a otros no les dio. Y aquí está. A otros nos dio, creo que 2 o 3 veces. Creo que ahí me dio 3 veces. Por lo menos 2 me afirmaron que sí. La tercera ni quise ir a preguntar si tenía o no. Sino que ya, pásela. Pues, ¿qué me van a decir? Me iban a hacer la prueba y ¿qué me iban a decir? ¿Tiene? Entonces ni fui, ya ni fui. Si no, pase. Y aquí estoy. Así que confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el Señor plenamente. ¿Por qué? Porque Dios dice, les tengo a ustedes un futuro lleno de esperanza. Entonces, hablando de por qué no preocuparnos por el futuro, porque Dios dice, tengo para ustedes planes de bienestar y no de tristeza. Volvamos a mirarlo, ese texto.
¿Para qué? Lo grabe, márquelo en su Biblia, si la tiene allí, si no recuérdelo, escríbalo en su corazón, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué dice? Afirma el Señor. O sea, Dios lo está ratificando, Dios está diciendo, vea Jeremías, dígales a ellos que yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, que quiero darles un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué me voy a preocupar por el futuro? Si le pertenece a Dios, si está en las manos de Dios y yo soy de Él. Entonces, no me inquieta el futuro. Lo que tengo que hacer es confiar en Él de todo corazón. Nos preocupan incluso las cosas buenas. Aún las cosas buenas también te preocupan. No solamente lo malo. Lucas 10, 41 y 42, Jesús le respondió a Marta. Resulta que Jesús llega a la casa de Lázaro, María y Marta a visitarlos, eran muy amigos. Y llegó Jesús allí y entonces llegó la visita, una visita importante ¿o no? Muy importante, llegó Jesús a visitarnos. Y entonces Jesús se sienta y María llega y se sienta a los pies de Jesús. Y entonces sentada a los pies de Jesús empieza a escuchar todo lo que Jesús está comentando. Y Marta está preocupada. Llevamos un buen rato y la visita y no es atendida. Entonces Marta se levanta, se para y se va para la cocina a preparar su tamal con chocolate, queso y pan. Un algo bogotano, santafereño. Pero en ese momento Marta está apurada, ¿por qué? Porque se le subió la leche y se regó, porque el pan se le estaba quemando. Y entonces Marta llega y dice, maestro, mira a mi hermana ahí sentada ahí, escuchando nada más y yo aquí atareada, ¿por qué no le dices que me ayude? Está preocupada por atender al maestro. ¿Es malo eso? No. Estaba preocupada por algo ¿qué? Bueno, nos preocupan incluso las cosas buenas. Ella estaba preocupada por atender al maestro. Y entonces dígale a mi hermana que me ayude, mire que se me regó la leche porque yo estaba mirando el chocolate que no se me fuera a regar y no le puse cuidado a la leche. Bueno, ¿qué le dijo Jesús? Ay, Marta, Marta, estás preocupada, estás afanada por cosas que no valen la pena. Hay cosas que son más importantes y María, tu hermana, ha escogido lo más importante, lo mejor, lo más valioso, que era ¿qué? Escuchar su maestro. Pastor, es que me llegó una visita que hace días que no venía, por eso no fui a la iglesia. ¿Qué es más importante? Usted decide qué es más importante. Marta pensó que lo más importante era atender a Jesús con su algo santafereño. María pensó que lo más importante era alimentarse de la palabra del Señor. Después había tiempo de atender al maestro. Atender a Jesús era algo bueno, pero lo más importante y prioritario era escucharle. ¿Qué dice la Biblia sobre el gigante de la preocupación? Bueno, la Biblia enseña claramente a los cristianos que eviten ¿qué? La preocupación. El apóstol Pablo, mire, Pablo está en ese momento en una cárcel, encadenado a un cepo, o sea, un palo que colocaban en la mitad de la celda, y ese palo tenía una argolla de hierro y esa argolla tenía una cadena y esa cadena se la pegaban al preso del pie. Así está Pablo. Cuando no lo encadenaban a un cepo, lo encadenaban a un soldado, a un guardia. ¿Para qué? Porque si se iba a volar tenía que arrastrar al otro encadenado. O sea, era difícil. Aparte de esa situación que tiene, el problema es que en cualquier momento entra un guardia a decirle, Pablo, camine, le vamos a cortar la cabeza. Esa era la condición de Pablo. Y en esa condición él escribe una carta a los filipenses
Y en el capítulo 4, versículo 6, les dice lo siguiente: por nada estén afanados, por nada estén preocupados. Y en cualquier momento entran a decirle: venga, le vamos a cortar la cabeza. Está encarcelado. Y a los que están afuera, tranquilos como nosotros, ¿qué nos dice? Oiga, ¿usted por qué está preocupando? ¿Por qué se afana? ¿Tiene solución las cosas que le están preocupando? Cuando les pregunté qué le preocupa, ¿tiene solución lo que le preocupa? Si tiene solución, búsquesela, hágala, atiéndala. Si tiene solución. Ah, no, pastor, es que no tiene solución. Entonces, ¿para qué se preocupa si no tiene? Lo de mi abuelita no tiene solución. Ella murió hace rato. Ya no tiene solución. Entonces, ¿por qué me preocupa por ella? Ya no tiene solución. Ah, pero mi hijo necesita una pastilla para el dolor que tiene. Ah, entonces, ¿qué hago? Busco la pastilla. Eso es. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Dice el apóstol Pablo que ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios que debemos preocuparnos? Por nada. Por nada. No se afane por nada, no se preocupe por nada. ¿Tiene solución? Búsquela. ¿No tiene solución? Pues entonces no se preocupe porque ya no tiene. No hay nada que hacer. Entonces déjelo ahí. En esta escritura nosotros aprendemos que debemos qué hacer. Entonces cuando venga alguna situación difícil, alguna situación en particular que reclame de usted atención a alguna cosa, ¿qué debe hacer? ¿Preocuparse? No. ¿Qué debe hacer? Presénteselo a Dios en oración. Hable con Dios, dígale al Señor: Señor, este es el problema. Señor, esta es la dificultad. Señor, no tengo plata para pagar mañana que tengo que pagar. Señor, no tengo plata para comprar la leche mañana. Señor, tengo este problema y no lo puedo resolver yo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con súplica, y también con acción de gracias. Dios, gracias por este problema, porque en medio de este problema yo puedo buscarte. Como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la situación. Entonces aprendemos que debemos traer todas nuestras preocupaciones delante de Dios. ¿En vez de qué? De preocuparnos o de afanarnos por ellas. Debemos presentárselas al Señor. Ahora, no olviden que el gigante de la preocupación daña tu salud. El preocuparse daña tu salud. El preocuparte te afecta emocionalmente, te afecta mentalmente, y eso repercute en tu salud física. La ansiedad en el corazón del hombre, dice el sabio, lo deprime. ¿Qué deprime? La preocupación. Como no puede resolver las cosas. Ahora, la pregunta: cuando usted se preocupó, ¿las cosas se arreglaron? Que yo sepa, no. Se arreglaron cuando usted le buscó solución, pero no cuando se preocupó. Porque el preocuparse, si no, entonces la palabra del Señor nos mandaría: ¿tiene algún problema? Preocúpese y le va a resolver. ¿Sí o no? Eso diría la palabra del Señor. Si tiene algún problema, si tiene alguna dificultad, preocúpese y eso se va a resolver. No, dice no se afane, no se preocupe. Como dice la canción, yo no sé mañana. No sé mañana si se acaba el mundo. Una canción de salsa dice: yo no sé mañana. Yo no sé mañana si se acaba el mundo. O sea, no sabemos el mañana. Entonces, ¿por qué nos afanamos o nos preocupamos por el mañana? La preocupación conduce al estrés, y el estrés es un peligro para la salud. ¿Saben que uno de los problemas más grandes de salud en el mundo actual es el estrés? Está matando gente. Gente se está suicidando.
¿Por qué? Por las preocupaciones, por el estrés. Incluso pastores se están suicidando por la carga emocional, por el estrés, que están quitando la vida. Así que el estrés es peligroso para la salud. Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Así que si nos preocupamos y nos afanamos por las cosas de la carne, eso es muerte, pero el ocuparnos de las cosas del espíritu es vida y paz. Termino entonces presentándoles cómo vencer el gigante de la preocupación. Lo primero que hay que tener es ¿qué? Paciencia. Santiago nos escribe varias veces en su carta sobre la paciencia. Dice: cuando ustedes se encuentran diversas pruebas, tenga paciencia. No dice: cuando estén diversas pruebas, desespérese, preocúpese, afánese. Cuando usted se encuentre en diversas pruebas, tenga paciencia. Como les decía, nosotros estamos afanados, pero Dios no. Dios no tiene afán. Nosotros estamos corriendo y Dios tranquilo. Así que la paciencia es importante en ello. Dice que la paciencia es pasiva y no es así. La paciencia es ¿qué? Activa y es una fuerza concentrada. Si usted se pone a mirar la tortuga subiendo por esa escalera, ¿cuándo va a subir? Y a usted le gustaría cogerla y subirla, ¿sí o no? Alguien estaba viendo un capullo de esos de mariposa encerrada en el capullo y estaba tratando de salir. Y entonces, tratando de romper ese capullo, la mariposa en su metamorfosis, el del gusano convertido en mariposa, y la persona se puso a mirar y entonces cogió y cortó el capullo. Y la mariposa salió y cuando intentó volar, cayó. Resulta que él pensó hacerle un bien a la mariposa. ¿Por qué? La vio haciendo fuerza, tratando de salir de ese capullo, impulsando, y entonces pues cortó y quedó libre. Le ayudé, le hizo un daño. ¿Por qué razón? No pudo volar. ¿Y por qué no pudo volar? Porque cuando ella hace fuerza rompiendo el capullo, las alas cogen fuerza. Y entonces cuando rompe el capullo puede salir volando. Pero ahí rompió, no hizo fuerza, cayó, no pudo volar. Pero el hombre estaba afanado viéndolas tratando de salir de ahí. Nosotros nos afanamos y nos falta ¿qué? Paciencia. Y el Señor está diciendo: no se afane, no pierda la paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar, es la actitud que tenemos mientras esperamos. Por eso hay cantidad de choques y por eso hay cantidad de trancones en Bogotá, porque todos queremos pasar al tiempo y todos queremos ser los primeros, y por eso nos atravesamos en las filas y le quitamos el puesto al otro o algo. ¿Por qué? Porque todos queremos ser los primeros, porque nos falta paciencia. Es una señora que se pierde con mucha facilidad, doña Paciencia, y por eso hay cantidad de problemas en casa. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Cuando tu fe está puesta a prueba, ¿produce qué? Paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. O sea, la paciencia hará la obra completa. O sea que la paciencia te ayudará a controlar la preocupación. En segundo lugar, ¿qué debes hacer? Entonces el primero es tener paciencia. Para vencer al gigante de la preocupación, ten paciencia. Lo segundo es: encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué debes hacer? Lo que dice Pablo: no se afane, sino preséntelo a Dios con oración y con súplica. Entonces, encomienda al Señor tus acciones.
Mateo 6:34, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día su propio mal. Y Mateo 10:19 dice, pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni cómo han de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. O sea, nos está diciendo, no se preocupe, presénteselo ¿a quién? Al Señor. No se afane por ello. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Descarguen todas sus angustias en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, no solamente voy a hablar con Él, le voy a decir qué me preocupa, sino que qué voy a hacer. Voy a descargar en Él mis cargas. Me subí a un Transmilenio y había un señor con un costal, llevaba algo dentro del costal, cargándolo en el hombro, estorbándole a todo mundo. Cuando él volteaba, con el costal le golpeaba la cabeza a los que estaban ahí sentados, y él ahí cargado, prendido de una mano, y el bus lo sacudía. ¿Qué debió haber hecho? Porque el Transmilenio lo estaba llevando a él. Él pudo haber descargado el costal, ponerlo en el piso, y el Transmilenio lo iba a llevar a los dos, a él y a su costal, a su carga. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, porque a veces estamos haciendo lo que el hombre con el costal en el Transmilenio. Tenemos el problema, tenemos la carga, y el Señor está diciendo, déjemelo a mí, y nosotros no se lo queremos dejar. No confiamos en Él. No, pues ¿cómo te lo voy a dejar? No, Señor, yo prefiero más bien cargarlo yo que entregártelo. Y Él está diciendo que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es la recomendación del apóstol Pedro. Echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, echemos sobre el Señor toda nuestra preocupación. ¿Por qué razón? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Para aquellos que le han entregado sus vidas a Jesús, Él prometió en Mateo 28, cuando dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, 11:28, que yo os haré descansar. Es aprender a confiar en Dios, es aprender a desconfiar en Dios. ¿Ven la gráfica? El hombre llevando todas sus cargas encima, cuando debe dejarlas en el Señor. Aprender a confiar y a descansar en el Señor. También, en cuarto lugar, para vencer el gigante de la preocupación, ¿qué debemos hacer? Estar alertas. O sea que no es tampoco tomar una actitud pasiva. No es, pues el pastor dijo que no me preocupe, entonces mañana no tengo que comer, me siento en la casa a esperar tranquilo, no hago nada. Cuando el Señor dice que no trabaja tampoco coma. Entonces tengo que hacer algo, porque la fe es acción. Así que no sea que vuestro corazón se cargue en disipación, en embriaguez y con todas las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Lucas 21:34. Debemos estar ¿qué? Alertas. Y en quinto lugar, ponga de su parte. Ponga de su parte. No deje que los problemas le arruinen la vida. Mire, a veces nos amargamos y nos cargamos por cosas insignificantes, por cosas que no valen la pena. Iba pasando por la calle, me encontré al pastor y no me saludó. Está bravo conmigo. Está enojado. ¿Qué sería que no le gustó? Y resulta que el pastor no lo vio. Iba tan distraído o algo y pasó de largo. No lo vio. Pero usted quedó pensando, está bravo conmigo. Y toda la semana pasa, está bravo el pastor. Y cuando llega el domingo acá y me ve, no estaba bravo. Pero toda la semana estuvo pensando que estaba ¿qué? Bravo con usted. Y así nos pasa con familiares, con amigos, con vecinos, con muchas cosas. De cosas pequeñitas las volvemos grandes. Como dice el dicho popular, hacemos de la pulga un caballo. Entonces, ponga de su parte. Díganlo de corazón amedrentado, esfuércese y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y les salvará. ¿Qué está diciendo el autor bíblico, el profeta? Mire, Dios viene y nos va a salvar.
Él está de nuestra parte, está a nuestro favor. En Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, ponga de su parte, esfuércese y no tema. Esfuérzate, anímate, pon tu vida en las manos del Señor. Y sexto, anime a otro con palabras y acompáñelo. Cuando se dé cuenta que alguien está desanimado, desmotivado, preocupado, ¿qué debe hacer usted? Anímelo. Anímelo. Pero no como el que me visitó en el hospital que me iban a operar. Y entonces me dijo, uy, de eso se murió un primo mío la semana pasada. ¿Eso anima? No, eso no anima. O uno le dice, ¿qué tiene? No, tengo un dolor aquí. No, eso no es nada. Yo tengo esto y tengo aquello y tengo lo otro. Acá le está preguntando qué tiene usted. Le está diciendo es qué tiene él. ¿Qué debemos hacer? Anime al otro. Anímelo. Acompáñelo. Comparta con él. Dígalo de corazón amedrantado. Esfuércense y no teman. ¿Por qué? Mire que su Dios viene. ¿Y él viene para qué? Él viene para castigar a los malos, pero ¿a qué? A usted lo salvará y le hará bien. Dios nos hará mucho bien. Entonces, ahí están mis amados hermanos para que ustedes tengan cómo vencer al gigante. Y finalmente, confíe totalmente en Dios y en el poder de su fuerza. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu dificultad. Dios está por encima de tu preocupación. No hay nada que Él no pueda resolver. Ninguna montaña es tan alta que Dios no pueda mover. Y ningún problema que tú tengas es tan grande que Dios no pueda resolver. Confía en Jehová y Él hará. ¿Por qué razón? El profeta Sofonías dice en el capítulo 3, versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está sobre ti, poderoso. Él es el todopoderoso. Él es omnisciente. Tiene todo el poder, es omnipresente, estará contigo donde quiera que vayas. Y es omnisciente, conoce hasta lo más íntimo de tus pensamientos, sabe cuáles son tus problemas. Confía. ¿Por qué me preocuparé por el pasado? Ya pasó. ¿Por qué preocuparme por el presente si Él dice que está conmigo? ¿Y por qué preocuparme por el futuro si todavía no ha llegado? Yo no sé mañana. No sabemos mañana. Entonces, ¿por qué preocuparnos por mañana? Gocémonos y disfrutemos hoy de la presencia y el amor de Dios. Porque Él dice, estaré contigo donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Glorifico tu nombre, eterno Dios, y te doy gracias por tu bondad, por tu inmenso amor, por tu cuidado. Porque tú estás con nosotros día tras día. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y aunque estemos en medio de dificultades, de pruebas y de luchas, no vamos a tener ningún temor. La razón, oh Dios, es que tú estás con nosotros. Y te damos gracias porque estarás con nosotros todos los días hasta el final. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra nos muestra que no hay nada por lo cual debamos angustiarnos, desesperarnos, sino presentarte ante ti todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos perturba. Por eso, oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes nuestra vida en tus manos, la moldees de acuerdo a tu propósito y nosotros te glorificaremos por lo que tú eres, el eterno, el soberano, el Señor de toda creación. Gracias por hacernos tus hijos.
y siempre el Padre procurará lo mejor para sus hijos. Y ese eres tú con nosotros, un Padre amoroso. Gracias por este tiempo juntos y por tu presencia en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con fuerza, con ánimo, porque el Señor es el que merece toda la gloria. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy, mi tiempo doy, aleluya, mi tiempo doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi tiempo doy. Muy bien, amados hermanos, vamos a ponernos de pie. Esperamos que